Ok. Buenas noches, ¿cómo están? En la clase de hoy seguimos conversando sobre el tema del poder. Vamos a hablar sobre el problema de la codificación del poder. Habíamos señalado que los medios de comunicación tienen como característica fundamental la codificación, y esto lo tienen prácticamente casi todos los medios. Y es importante enfatizar esto, ya que, como hemos señalado en otras ocasiones, al tratarse de productos de la evolución sociocultural, no todos los medios presentan todos los rasgos socioestructurales que describe Luhmann en la sociedad de la sociedad. Los 9 rasgos, no todos los medios lo presentan, ni todos lo desarrollan de la misma manera, ¿no? Pero el código, básicamente todos tienen código y programa. Entonces, la codificación es importante subrayar a qué nos referimos con ella, porque es un concepto sobre el cual vamos a abundar luego, ¿no? Eh, en primer lugar, lo que hay que apuntar, perdón, Elías, ¿tienes alguna pregunta? No, no, profe, no. Ah, Disculpe. sí, es que suena, hay mucho ruido de fondo. Sí, bueno, como decía, eh, cuando hablamos de código, estamos hablando fundamentalmente de un código binario. Y acá hay que establecer unas diferencias que son importantes con respecto a la codificación binaria también del lenguaje, ¿no? Recordemos que la codificación binaria del lenguaje se efectúa a partir de la diferencia sí o no. Y habíamos dicho que ya acá existía en germen un potencial de negación, ¿no? Porque eh, el sentido logra condensarse a partir de la negación que produce el lenguaje, ¿no? Esto es algo que explica Luhmann también en los primeros capítulos de la sociedad, especialmente con referencia al lenguaje, la cápite que trabaja el tema del lenguaje. Y él habla como la negación es un factor importantísimo en la evolución del sentido, porque es una forma de generalización del sentido. Y él lo explica básicamente con el ejemplo de que, o planteando la situación de que cuando se niega algo, no se está diciendo que es, y con esto se dejan abiertas un montón de posibilidades, ¿no? Que es justamente la posibilidad, bueno, de qué es, qué es lo que viene al caso, ¿no? Entonces, esa facultad que tiene la negación de excluir algo, pero dejar todo lo demás abierto, es lo que le da esa facultad de generalización del sentido. Y los medios de difusión, como la escritura y los medios electrónicos, etcétera, sobre todo la escritura y la imprenta, tienen una facultad, a diferencia de otros medios de difusión que, por ejemplo, pudieron haberse desarrollado en otras culturas, tienen la facultad de que diferencian de una forma mucho más aguda lo que es el acto de notificar o la selección de notificación con la selección de información. Entonces, eso que digámoslo así, en los contextos orales o en los sistemas de interacción, por lo general está unido eh, con este medio de comunicación, tiende a separarse. Y sobre todo se genera también diferencias temporales que, bueno, sobre este problema ha abundado, por ejemplo, la hermenéutica y también en cierta medida la filosofía del lenguaje, ¿no? Eh, entonces, esta facultad de separar, de marcar una diferencia tajante entre acto de comunicación y selección de información, lo que tiene es que aumenta el potencial de negación, ¿no? De negación de la comunicación. Y acá es donde se crea un campo de posibilidades, un espacio de oportunidad para la emergencia de los medios de comunicación simbólicamente generalizados, ¿no? Entonces, lo concreto del código de los medios de comunicación simbólicamente generalizados en relación con este código del lenguaje que venimos hablando es que recuerden que los medios de comunicación simbólicamente generalizados se diferencian a partir de
la selectividad de determinados contenidos de sentido, sobre todo aquellos que vienen dados por esa constelación de atribuciones de la que hablamos. En el caso del poder es la relación de la acción de alter con la acción de ego, ¿no? Entonces, esta selectividad, lo hemos enfatizado ya, se utiliza como factor de motivación para comprometerse en la comunicación. Ahora, el código lo que viene a hacer es a reforzar justamente esta diferenciación. Es como que delimita un campo dentro de todo el espacio potencial de comunicaciones, ¿verdad? Que va a corresponder y va a poder identificarse plenamente con lo político en este caso, ¿no? Una vez que el medio dé lugar a la diferenciación de un sistema funcional, ¿no? Entonces, además, el código tiene la particularidad de que a ver, no excluye completamente la negación, pero la maneja en una forma que el sistema puede utilizar para su propia reflexividad. Y la maneja de una forma en que logra aquello que es uno de sus principales cometidos, y es de lograr comprometer a la participación en la comunicación bajo este código, dada la selectividad de este espacio de comunicación. Entonces, Luhmann dice que todas esas ofertas de sentido que pueden estar en la comunicación en toda su amplitud, en toda su extensión, el código las convierte en un o, ¿no? En un esto y aquello, las binariza, y esa binarización implica una reducción de complejidad importante, ¿no? Él dice, transforma situaciones análogas en situaciones digitales, ¿no? Entonces, lo que se gana con esto es capacidad de aprendizaje. Lo que se gana con esto también es que en la situación de comunicación se aprende a poder atribuir temas o problemas, es decir, atribuir en el término más amplio que puedas pensar, ¿no? Se atribuyen características a personas, se atribuyen temas a temas más grandes, es decir, atribución en los términos más amplios que lo puedas pensar, ¿no? Entonces, se gana la capacidad de atribuir o de especificar criterios que se corresponden al lado positivo del código o al lado negativo del código. Otra de las diferencias que tiene la codificación de los medios de comunicación simbólicamente generalizados con respecto al lenguaje es que no son neutrales, sino que hay un valor por el cual se tiene preferencia. Entonces, estos valores, por llamarlos así, o estos lados de la forma, ¿verdad? Se convierten en un código de preferencia, ¿no? Adquieren un valor, ¿no? Entonces, la comunicación, ¿verdad? Obtiene capacidad de enlace solo del lado positivo del código. Y en este sentido también, el medio circula solo del lado positivo del código. El lado negativo del código queda como una representación de la contingencia, queda como una representación, queda como como la simultaneidad de lo medial. Recordemos que cuando hablamos de medios de comunicación hablamos siempre de la diferencia medio-forma, ¿no? Entonces, en el lado negativo del código, ¿verdad? Está presente en cada instante, en cada reproducción, en cada forma, la potencialidad, y con ello pues la medialidad del medio de comunicación en concreto, ¿no? Porque son las posibilidades que quedan abiertas, las posibilidades que a su vez constriñen lo que en cada momento es una forma, lo que en cada momento se materializa en una acción de poder, por decirlo de alguna manera, o en una demostración de poder, etcétera, etcétera, o en términos más amplios, pues en comunicación política. ¿Ya? Entonces, los códigos también son,
en la jerga de Spencer Brown, formas de dos lados. Recuerden que una forma es la diferencia entre indicación y distinción, ¿no? Ahora bien, son formas de dos lados porque el otro lado del código no es un lado desmarcado, no es algo indeterminado, sino que está determinado, se conoce y se puede operar con él. Entonces, en la misma leyes del cálculo de George Spencer Brown, existe lo que se llama la ley del cruce, the law of crossing. Y esto significa ir de un lado de la forma al otro. Entonces, este crossing, dice Spencer Brown, requiere tiempo, ¿no? Es una operación que requiere tiempo. De esta manera, aunque esto puede sonar un poco banal, como lo estamos poniendo, en el contexto en que lo plantea Spencer Brown, es interesante porque está introduciendo el problema del tiempo dentro del cálculo, ¿no? Dentro del álgebra, que es algo que no se había realizado hasta el momento. Y como Luhmann lo utiliza, es importante también porque está introduciendo el problema del tiempo dentro de la lógica. Porque esta binariedad que estamos manejando acá, esta forma de dos lados como él lo plantea, es una relación lógica la que él se está planteando acá, ¿no? Pero lógica no en el sentido porque ustedes saben que hay distintos tipos de lógica, ¿no? Una lógica en el sentido de la lógica formal que plantea Spencer Brown. En el sentido de un cálculo que nos permite reducir una expresión compleja a, digámoslo así, a una expresión mucho más sencilla, ¿no? A su mínima expresión, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que el código, siendo una forma de dos lados, ¿verdad?, tiene la capacidad o plantea la problemática primero del cruce de un lado del código al otro, del lado positivo al lado negativo, y luego también de la oscilación, que es, ya en términos temporales más amplios, el ir y venir de un lado del código al otro. Y además, junto con la oscilación, otro tema que plantea Spencer Brown es el tema de la memoria. Es decir, cómo el sistema recuerda cuál fue el último lado que estaba marcado, ¿no? Si el último lado marcado fue el del gobierno, si el último lado marcado fue el de la oposición, por poner el caso que estamos hablando, que es del código político, ¿no? Ahora bien, esta oscilación, cruzar, este crossing de un lado de la distinción al otro, el código por sí solo lo facilita. Pero en la evolución sociopolítica no siempre está dado así. Porque pueden darse ocasiones en las que la semántica política esté muy avanzada al respecto, pero las instituciones políticas, sobre todo instituciones políticas en el sentido que lo hablábamos la clase pasada, de esa forma de generalización de la influencia que están diseminadas en toda la estructura social, ¿no? Estas formas de institucionalización de la influencia, allí no están tan, digámoslo así, tan formalizadas. Y el poder político, a su vez, organizado en el Estado, tampoco es tan fuerte como para, digámoslo así, imponerlas, hacerlas una nueva normalidad y de esta forma institucionalizarlas, ¿no? Y el ejemplo que tenemos es el caso del siglo XIX venezolano, especialmente desde 1830, ¿no? Donde tenemos un sistema, digámoslo de esta manera, escojo la fecha de 1830 adrede porque ya básicamente, aunque hasta 1845 habían guerrillas realistas, pero ya básicamente desde 1830 está finiquitada la guerra de independencia, somos una nación independiente,
¿verdad? Está claro que se trata de un Estado republicano, ¿ve? Con un modelo centro federal, etcétera, etcétera. Pero está claro que se trata de un modelo republicano y está claro que, y esto sobre todo en la prensa se difundió muchísimo, que debe regir lo que en ese momento llamaban la alternabilidad, ¿no? Alternabilidad en ese contexto sobre todo implicaba evitar que una misma persona o una misma casta fuesen eternos gobernantes, ¿no? Sino que en la misma clase política existiese rotación, ¿no? Y justamente esto es de lo que te habla la codificación del poder, sobre todo la codificación secundaria, ¿no? Eh, y es lo que Luhmann describe como tecnificación del código, es decir, son aquellos mecanismos que logran facilitar el procesamiento de información, logran descargar el procesamiento de información y hacer que esa transición, esa oscilación de un lado del código al otro, este, sea algo natural, por decirlo así, sea algo normal, lo menos traumático posible, ¿no? Entonces, aunque el caso que estoy poniendo como ejemplo, aunque en la semántica estuviese bien asentado, ¿no? En la comunicación política, ¿verdad? Era otra cosa, ¿no? Era algo que todavía no se había institucionalizado por, bueno, millones de razones que no vienen al caso, ¿no? Porque no estamos analizando el sistema político venezolano, pero un poco el ejemplo es para que ustedes vean también cómo pueden aplicar estos conceptos a casos concretos, ¿no? Eh, bien, entonces la tecnificación del código también depende del medio en cuestión. Por ejemplo, indica Luhmann, en algunos sistemas, en algunos medios de comunicación, eh, una codificación secundaria es una forma de tecnificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del sistema político, esa diferencia gobierno-oposición ya es una forma de tecnificación del código, ¿ya? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta con respecto a los códigos es que son estructuras invariantes, ¿no? La existencia misma del código va a estar estrictamente relacionada con la clausura operativa del sistema, en este caso el sistema funcional para la política. Y básicamente el código, dicho en castellano, lo que permite es permitir la atribución, disculpen la redundancia, de una comunicación al sistema funcional para la política. Y así para los otros sistemas funcionales. Es decir, en ausencia de códigos, no se tiene la posibilidad de poder distinguir a qué ámbito funcional pertenece determinada comunicación. Entonces, la codificación permite eso, ¿ya? Y esto visto desde una perspectiva un poco simplificada. Pero la comunicación, visto ya con más lupa, es condición de posibilidad de la reproducción autopoética de los sistemas funcionales, ¿verdad? Porque, como sabemos, los sistemas funcionales son sistemas clausurados operativamente que generan su propia información, generan sus propios acontecimientos. Entonces, el código sirve para esto, para, para que el propio sistema trace sus límites. Ahora, cuando piensen en los límites de un sistema, no piensen en, por ejemplo, las membranas de un órgano, no piensen en algo físico, porque los sistemas sociales son sistemas que se reproducen a partir de acontecimientos. Los elementos de los cuales se compone un sistema social son acontecimientos, son comunicaciones, ¿no? Las comunicaciones son acontecimientos. Entonces, son sistemas con historia, son sistemas que, como lo habíamos conversado también en clases pasadas, necesitan eh, inventar identidades, ¿verdad? Para poder orientarse en esa reproducción y producción de acontecimientos a partir de sí mismos, ¿no? Y sobre todo para poder generar identidades que le permitan
eh, crear una mismidad, porque la mismidad es importante y la identidad es importante para condensar referencias, para realizar atribuciones, para trazar diferencias también, porque sin identidad, ¿cómo puedes trazar una diferencia? Sin poder reconocer que algo es lo mismo, no puedes marcar una diferencia con respecto a otro. Entonces, sí, bajo el trasfondo de, vamos a decirlo así, del carácter efímero de la autopoiesia del sistema, entonces la identidad no es algo dado, sino un problema, ¿no? Por ende, siempre desde el punto de vista sistémico, hay que ponerle la lupa a las identidades que construye el sistema, porque siempre son construcciones. No las podemos dar por sentadas, no las podemos dar por algo dado, como algo verdadero por sí mismo, como algo evidente por sí mismo. ¿Sí? También este es otra indicación importante a la hora de tratar de observar la sociedad con los ojos de esta teoría, ¿no? Sobre todo a la hora de plantearnos un problema concreto, ¿no? Entonces, el código representa lo invariante del sistema. Pero justamente acabamos de decir que se trata de un sistema dinámico, básicamente. Y que se relaciona justamente con esto, con lo efímero, con lo dinámico del sistema. Bueno, justamente el programa, lo que Luhmann llama los programas. Porque los códigos, si bien logran, como yo les había dicho, delimitar el contexto de sentido, ¿verdad? Bajo la determinada perspectiva, que es justamente la perspectiva del código. Gobernante, gobernado, gobierno, posición, es una delimitación de la comunicación. Eso, sin embargo, es demasiado genérico todavía, ¿no? A pesar de que, como lo refiere Luhmann también, se produce una capacidad de aprendizaje y se producen formas de atribución de la comunicación a, a cada lado del código. Es decir, cada acontecimiento, piensen en el código como un filtro, ¿no? Un filtro que duplica todo acontecimiento en un valor positivo, en un valor negativo. Todo acontecimiento político se puede ver desde la perspectiva del gobierno o desde la perspectiva de la oposición. Entonces, en este sentido, el código es una regla de duplicación, ¿no? Pero el código por sí mismo, en la cotidianidad política, es algo más bien ausente, o latente, mejor dicho, ¿no? Siempre está presente, pero de forma latente, de forma implícita. Lo que está presente todo el tiempo en la comunicación política tiene que ver con los programas políticos. Y los programas, en términos de la teoría de los medios de comunicación, los programas representan la parte variable. Los programas deben indicar básicamente cómo cómo yo iba a decir cómo se realiza, porque estoy pensando más que todo en, por ejemplo, en problemas políticos, aunque si lo vemos desde el punto de vista más genérico de todos los medios, en cada caso es diferente, ¿no? Pero, pero sí, los programas se tratan de especificaciones, ¿no? Y especificaciones de las reglas de atribución de lo que corresponde al gobierno y de lo que corresponde a la oposición. Pero además, esto también lo limita en cierto sentido la definición de programa, o la estoy yo delimitando, porque en realidad el programa puede tener cualquier contenido. Dice Luhmann que incluso el programa en sí puede olvidarse del código. Lo importante es que es una realización, es aquello con lo que se entretiene la comunicación política. Es la forma en que el sistema político crea y maneja sus temas, ¿no? Eso es lo que viene a representar el programa, ¿no? Por ejemplo, Luhmann dice, en la medida en que esa transición hacia el otro valor se aligera, surge una libertad de contextos de las operaciones y con ello un campo de juego, ¿no? Que debe encogerse de nuevo. Por esta razón, en el
curso de la evolución de los códigos, eh, surge una semántica adicional de criterios que fijan bajo cuáles condiciones, ¿verdad? Se realiza o se debe realizar la atribución del valor positivo o del valor negativo del código, ¿no? A estos condicionamientos son los que llamamos programas. Además añade Luhmann lo siguiente. Dice que se trata de una evolución riesgosa, ¿no? Se trata de, claro, tienen un aparato semántico gigante, pero implican un riesgo en el sentido evolutivo, ¿no? En el sentido de lo improbable que son, ¿ya? En el sentido también de lo provocador que es apostar y profundizar en algo que ya de por sí es improbable, ¿no? Pero se genera cierta estabilidad en el sentido de que, dado que un sistema se diferencia, y Luhmann, por ejemplo, lo explica en el caso de la política, dado que el poder se diferencia como sistema funcional, y dado que el poder como medio de comunicación conduce a esta diferenciación de la política como sistema funcional, y dado que se diferencia también de las formas generales de influencia que ya discutimos, ¿no? Y dado que, además, recuerden que una vez que se produce esta diferenciación del sistema funcional para la política, aún siendo las sanciones negativas la razón de ser del poder, el sistema político puede desarrollar dinámicas que no dependan directamente de la violencia física, de la amenaza con la aplicación de la violencia física, no dependan directamente de las sanciones negativas. Aún así se trate de, vamos a decirlo así, de una base, aún así sea una condición de posibilidad de, ese sistema político que es condición de posibilidad de, en su complejidad, en sus estructuras, no necesita incluir directamente esto, no necesita incluir directamente este problema de la amenaza con la imposición de sanciones, aunque siempre esté latente, ¿no? Y esto es de lo que te hablo también, es de esa capacidad que tienen los sistemas sociales de construir complejidad, ¿no? De esto que mencionaba hace un momento, de apostar y profundizar sobre la improbabilidad de algo, ¿no? O sea, ya la evolución del poder como medio de comunicación simbólicamente generalizado es improbable. Bueno, la diferenciación de un sistema político, que además es un sistema mundial, ¿no? Porque para Luhmann la política es un sistema mundial para la política, ¿no? Un sistema global de la política. Esto más improbable aún, ¿no? Entonces, en este contexto de improbabilidades, la existencia de esa delimitación, de esa circunscripción del poder, y sobre todo la posibilidad de que la violencia esté, vamos a decirlo así, domesticada, aunque no completamente controlada por un sistema social, permite, da campo, abre espacio para que otros sistemas funcionales emerjan y se diferencien también, ¿verdad? Entonces la complejización evolutiva, por decirlo así, de un sistema, ¿verdad? Abre campo para que otros sistemas también se diferencien. Y, por ejemplo, en la política de la sociedad, en el capítulo del poder, esto es un argumento interesante de Luhmann, ¿no? Porque a contrapelo de lo que proponen, por ejemplo, otros autores, con una visión muy estatocéntrica, diría yo, donde básicamente el Estado es el piloto de la sociedad, ¿no? Luhmann, en vez de argumentar que a través del poder se construye la sociedad, que es básicamente lo que, vamos a decirlo así, esto es como un lugar común en la ciencia política moderna, ¿no? En vez de argumentar desde este punto de vista, lo que dice es que gracias a que el poder se diferencia, otros sistemas pueden surgir y diferenciarse por sí mismos con autonomía, pero no bajo la regencia de la política. ¿Me explico? O sea,
En términos eh, equifinales, ¿verdad? El resultado sería el mismo, ¿no? Pero la descripción es diferente, pero no es una mera redescripción, sino que los principios que subyacen a esta forma de poner las cosas que tiene Luhmann son muy importantes de recalcar porque van a contrapelo de lo que son nuestras intuiciones comunes, perdón, en ciencia política y sobre todo también en lo que, porque sabemos que el conocimiento tiene varios niveles, ¿no? Tenemos el conocimiento científico, pero también lo que de ese conocimiento científico se destila a la sociedad y se vuelve conocimiento común. Entonces, no solamente viene a contrapelo de lo que está, de lo que es nuestro conocimiento sobre la ciencia política, sino también sobre esos lugares comunes que la ciudadanía, que la gente tiene sobre la política, sobre esas creencias que las personas tienen sobre la política. Entonces, insisto, es algo muy interesante de subrayar y de tener en cuenta, ¿no? ¿Hasta acá alguna duda? No, profesor, gracias. Por mi parte, bastante claro. Bien. El problema de la subcodificación ya lo habíamos discutido en aquella clase y nos referíamos a cuando estamos en un contexto de gran complejidad, ¿verdad? Surgen formas de descarga de la comunicación. Y de esta forma el sistema se beneficia de, de redes parasitarias, por decirlo así, ¿no? Se beneficia entre comillas, porque puede que el efecto a largo plazo no sea de beneficio, ¿no? En el caso del poder tenemos esta diferencia entre poder formal y poder informal. Y sobre todo en los estados latinoamericanos, aunque no exclusivamente, ¿verdad? Está el problema de lo que Luhmann llama eh, Luhmann lo ve desde distintas perspectivas, ¿no? Lo ve primero desde la perspectiva de la exclusión, de la diferencia entre inclusión y exclusión, y lo ve también desde la perspectiva de la organización como uno de los sistemas sociales más importantes en la sociedad moderna, los sistemas de organización, y las redes de contactos que se forman entre organizaciones. Entonces, cuando Luhmann habla de estas redes de contacto, básicamente habla de una sociedad funcionalmente diferenciada, donde la organización es importante, donde hay sistemas funcionales, ¿verdad? Pero lo que ocurre es que en el nivel de ese acoplamiento entre organizaciones y sistemas de interacción, lo que ocurre es que las personas que ocupan ciertos cargos en las organizaciones, ¿verdad?, se benefician de esos cargos para traficar favores, ¿no? Y así se tejen redes de contacto entre distintas organizaciones, creando lo que criollamente llamamos caminos verdes, ¿no? Entonces, a la hora de realizar un trámite o a la hora de lograr conseguir un favor, y esto es otra cosa que Luhmann describe bien, ¿no? Que los códigos de la comunicación en esta red de contactos son los favores, ¿no? Y él describe de hecho el favor como un medio, bajo esta diferencia medio-forma que él usa mucho, ¿no? Creo que lo comenté en la clase pasada, no recuerdo, o la antepasada, no recuerdo qué tan profundo llegamos sobre este tema, pero si quieren profundizar en esto, Causalidad en el Sur es un ensayo que tienen que leer. Y Inclusión, Exclusión, que creo que está en el libro de José Yo Beriaín. De la unidad de la diferencia, creo que se llama. Si mal no recuerdo, creo que está allí. Eh, Disculpe, profesor, ¿pudiera repetir, si está amable, causalidad en el sur? sí, Causalidad en el Sur. Ese ensayo está en nuestra carpeta de Google Drive, ¿eh? Y el otro es Inclusión, Exclusión.
Me parece que está en el libro que editó José Lloberain sobre Luhmann, que se llama de la unidad a la diferencia, si mal no recuerdo. Eh, ajá, y bueno, otra de las cosas importantes que quería subrayar justamente con respecto a este tema que les acabo de apuntar, es que tradicionalmente, por ejemplo, desde la antropología, desde la misma ciencia política, desde la antropología, por ejemplo, pienso en los trabajos de Gustavo Martín, ¿no? En el caso de Venezuela, ¿no? Y bueno, sí, la antropología, la ciencia política, y la sociología también, se ven a estos problemas de la corrupción como falta de institucionalización, falta de modernidad. De hecho, la diferencia modernidad o el concepto de modernidad es un concepto que se emplea mucho en este contexto, la diferencia modernidad-tradición, ¿no? Y se ve como ¿cómo lo diríamos? Un resabio de sociedades tradicionales, ¿no? Es decir, estas redes de favores, se las ve como formas de resistencia al cambio, formas de organización de sociedades tradicionales para resistirse al cambio, se ve como fracasos de la modernidad, como modernidades a medio, eh, sí, a medio ejecutarse, por ponerlo de esta forma, ¿no? Y de nuevo acá Luhmann nos dice algo interesante. Son sociedades plenamente modernas en este sentido, ¿no? No se trata de, de sociedades, de formaciones sociales que tienen un pie en el pasado y otro en el presente. En cierto sentido todos lo tienen, ¿no? Se trata de un problema de sociedades funcionalmente diferenciadas, ¿no? Y acá, insisto, esto es algo también muy interesante porque va a contrapelo de la intuición común, ¿no? En este caso, en la mayoría de las ciencias sociales, ¿no? Nos dice, estos son problemas que derivan de la forma primaria de diferenciación de la sociedad moderna. No se trata, que Luhmann también lo comprende, ¿no? Porque recuerden que cuando hablamos de diferenciación social, de las formas de diferenciación social, Luhmann enfatiza que cuando él quiere hablar de esto, habla de una forma primaria de diferenciación funcional como característica de una formación social. Y con esto lo que quiere indicar es que hay una forma de diferenciación que lleva a la batuta en la evolución en la evolución sociocultural dado su grado de complejidad. Pero esto no excluye la presencia y la interacción de estas formas de diferenciación funcional con otro tipo de formas de diferenciación social, ¿no? Recuerden que las formas de diferenciación social que describe Luhmann son las de segmento, centro-periferia, estratos y funcional, ¿no? Entonces, claro, les traigo esto a colación porque ciertamente en determinada formación social puede que una forma de diferenciación por estrato tenga mucha preeminencia en cierta forma, por ejemplo, sociedades como formaciones sociales, para ser más preciso, ¿no? Formaciones sociales como por ejemplo musulmanas, Medio Oriente, donde son básicamente formaciones sociales teocráticas. Esta forma de diferenciación social eh, por estratos todavía tiene esas determinaciones que moralizan la comunicación, eh, de cierta forma pueden sabotear el código. Eso se puede dar y es posible describirlo con la teoría de los sistemas apelando a estas diferencias que les estoy diciendo. Pero es interesante subrayar que estos problemas que habitualmente asociamos con el desarrollo, Luhmann no los ve como una cuestión de retraso de formaciones sociales, sino lo ve como un problema característico de las sociedades funcionales, ¿no? O si bien no característico como un problema que tienen las sociedades funcionales, y podría decirse que si bien, vamos a decirlo así, en términos comunicativos, una sociedad funcionalmente diferenciada no tiene centro, ¿verdad? Es una sociedad global. En términos, vamos a decirlo así, que no sería
de en términos de espacio, en términos de ¿cómo, cómo diríamos? Si, en términos, sí. Es decir, si pensamos sociológicamente el espacio y la ocupación humana, ¿verdad? Del espacio, ya bajo esta perspectiva, eh, el tema de la distribución de las formaciones sociales cambia de una estructura, o ya no la vemos como una estructura funcional, sino más bien centro-periferia. Es decir, vemos centros industriales, centros de tecnología, grandes centros económicos y grandes periferias también depauperadas, ¿no? Desde el punto de vista del espacio, esto es lo que predomina en nuestra sociedad moderna, ¿no? Desde el punto de vista, aunque desde el punto de vista comunicativo, porque recuerden que cuando hablamos de la reproducción autopoética estamos hablando exclusivamente de la reproducción de la comunicación, exclusivamente en ese nivel. ¿Ya? Pero una de las cosas que nos permite también la sociología de Luhmann, porque no es exclusivamente teoría de los sistemas, sino como les dije, es una unión de tres teorías, nos permite movernos en distintos niveles, nos permite seleccionar distintos niveles de análisis, como podríamos llamarlo, ¿no? Bien, ¿hasta acá alguna duda? No, profesor, está muy bien. Por mi parte, estoy bien. Gracias. Bien, ahora vamos a pasar a hablar sobre lo que yo llamo los problemas de organización, simbolización e instrumentalización del poder. Claro, basándome fundamentalmente en Luhmann, que de hecho utiliza estos conceptos. Recuerden que, hablando del primer término, organización, cuando... Disculpe, sí. perdone, profesor, que hay un compañero que levantó la mano, Raúl Vera. Disculpe. Raúl, por favor. Sí, buenas noches, profesor. Una pregunta que voy a hacer aquí, pensando con respecto a las resistencias que el mismo sistema tiene en cuanto a la corrupción, a ese juego de favores. Eso es una reacción del sistema psíquico a lo mecanizado, a lo técnico, a lo operativo que es el sistema. Lo podemos ver como una infiltración del sistema psíquico dentro del sistema, como un virus, para llamarlo de alguna manera, dentro del sistema, y el mismo sistema reacciona en contra de eso. Bueno, una pregunta difícil, Raúl. Pero para empezar, vamos a empezar por lo analítico, ¿no? Desde el punto de vista de esta teoría, lo que ocurre en los sistemas psíquicos es algo que compete a la psicología, y es algo completamente individual. Es decir, empíricamente es muy difícil generalizar un hecho psíquico, ¿no? Aunque, por ejemplo, los psicólogos sociales te pueden argumentar, o incluso también los psicólogos, con cierta, ¿cómo diríamos? De manera convincente, pues que, por ejemplo, ciertas situaciones sociales, sobre todo situaciones colectivas de estrés, tienden a producir ciertos efectos en la salud mental de la gente. Sí, y es cierto, pues. Pero también es cierto que no a todos les afecta igual, porque es un tema individual, ¿ves? Entonces, hablar de sistemas psíquicos es hablar de un problema, de la relación del individuo con la sociedad, ¿no? Entonces, ya ahí estamos en la frontera de lo social con lo psicológico. Ahí ya estamos muy bien en el campo de la psicología social. Entonces, tenemos que manejarnos con otras herramientas allí, ¿no? Allí podríamos plantearnos, por ejemplo, es un problema legítimo el que podríamos plantearnos, por ejemplo, si determinadas
situaciones sociales, sobre todo situaciones de trauma, como por ejemplo la vida bajo un estado totalitario, sí, por ejemplo, situaciones de genocidio, ¿no? Estas son cosas que causan traumas colectivos. Eh, y es así, ¿no? Digámoslo de esta manera, hay estudios que lo respaldan, ¿no? Pero desde el punto de vista de la sociedad, esto nos compete en tanto y en cuanto se comunique sobre ello, ¿no? En tanto y en cuanto esto sea tema de los medios, en tanto y en cuanto esto sea tema de, de las comunicaciones científicas, en tanto y en cuanto esto sea tema de conversación en los cafés, en la biblioteca, etc. Es decir, en tanto y en cuanto sea tema de la comunicación social. Entonces, bajo esa perspectiva es que nos interesa, ¿no? Porque, insisto, desde el punto de vista del sistema psíquico, habría que verlo en cada caso. Es un nivel muy específico, ¿no? Al cual no podemos llegar a conclusiones muy concretas, ¿no? Y que en dado caso tendría para ello mejores herramientas la psicología que la ciencia política o que la sociología, ¿no? Entonces por ahí empezamos, ¿no? A delimitar campos y delimitar temas. Diríamos sistémicamente a tomar referencias sistémicas, ¿no? A nosotros nos interesa, desde el punto de vista de la referencia sistémica, el sistema social. Y nos interesa algo en tanto y en cuanto sea tema de comunicación. Entonces lo que tienes que ver es qué estructuras existen en la reproducción de la comunicación que aborden el problema de la corrupción, etcétera, etcétera, cómo lo abordan, qué diferencias se usan, esto es importante, qué diferencias se usan. Y esos conceptos que se usan hay que ver qué excluyen. Esto es algo que, digamos así, que desde el punto de vista de si es que existe algo como el análisis discursivo, si es que existe algo como el análisis discursivo en Luhmann, se orienta en esto. Una pregunta que Luhmann se hace siempre cuando elabora sobre algún concepto, cuando trata de analizar un concepto. Bueno, ¿qué es lo que excluye? ¿Qué deja afuera? Es muy general que no excluye nada. Es muy específico que excluye. Y si es específico, bueno, ver qué diferencia, cómo trabaja la diferencia, utilizando o utilizando la diferencia medio-forma o utilizando Spencer Brown para trabajar las formas con el lado marcado y el lado desmarcado, ¿no? Así es que analizaríamos el problema en términos generales desde el punto de vista de la teoría sistémica. ¿Sí? Sí, muchas gracias, César. Bien, entonces hablamos de organización, ¿no? Y yo les quería recordar que una de las condiciones que pone Luhmann para que la absorción de incertidumbre, las sanciones positivas y las sanciones negativas, como forma de generalización de la influencia, den lugar al poder como medida de comunicación simbólicamente generalizado, es la diferenciación de organizaciones, sistemas de organización, de sistemas organizacionales, ¿no? Y habíamos dicho, por favor, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Y habíamos dicho que la organización como sistema social se caracteriza porque el elemento que reproduce autopoéticamente es la decisión. Entonces son sistemas que se diferencian por la reproducción autopoética de las decisiones, ¿no? Y la decisión es un tipo particular de comunicación, ¿ya? Crea una decisión, básicamente crea una cesura en el tiempo, ¿no? Antes de la decisión, después de la decisión, ¿no? E implica la selección de alternativas, ¿no? Por lo menos dos alternativas, confirmation candidate. No hay, en términos de teoría de la decisión, Luhmann no es propenso a hablar de esas teorías de la decisión que básicamente te figuran un horizonte abierto de posibilidades para decidir. Luhmann en este sentido un poco más realista en términos organizacionales y dice, citando pues referencias empíricas, que básicamente en las organizaciones no se
una organización no explora N alternativas y decide entre ellas. Por lo general, decide entre dos. ¿Ya? Y toma decisiones buscando reducir incertidumbre. Toma decisiones basándose en el historial de decisiones que ha tomado ya, ¿no? Y lo fundamental, en términos de diferenciación también y de atribuciones de las comunicaciones, es que es que las organizaciones diferencian a partir del concepto de membresía, ¿no? A través de la membresía, ellas distinguen quién pertenece a la comunicación y quién no. Quién pertenece a la organización y quién no. Y esta membresía también, a su vez, sirve para hacer distinciones, nuevos tipos de distinciones de roles, distinciones de cargo. Y además, las decisiones que toma una organización no solamente son frente a su entorno, también son decisiones internas, decisiones con respecto a su organización, ¿no? En fin, hay toda una teoría, toda una sociología de la organización, ¿no? Que es un tema al cual Luhmann se interesó mucho por las razones que explicamos al principio de la clase, dado que en los 60 hubo este auge con las obras de Crozier, con la obra de Michel Crozier, entre otros, sobre sociología organizacional. Entonces, este fue un tema que Luhmann trabajó muchísimo también. Y lo que tenemos que rescatar acá, antes de irnos con la pausa, es que el poder hay que organizarlo. El poder moderno es un poder organizado. Entonces, dicho esto, vamos a dar 5 minutos de pausa y nos vemos en la próxima hora. Entonces decíamos que el poder requiere de organización. Ahora, ¿qué significa organizar el poder? La organización del poder tiene varias aristas. Por una parte, la organización de la violencia misma. Se requiere de cuerpos disciplinados para poder ejercer la violencia efectivamente. Y por acá tenemos pues la evolución de los ejércitos. Una banda de mercenarios no es una buena base para el poder, y eso lo demostró la historia europea. Cuando en una sociedad feudal, ¿verdad? Sabemos que los señores feudales dependían de sus vasallos para poder armar ejércitos. Y que el señor feudal o el rey, por ejemplo, sobre todo en el Sacro Imperio Romano Germánico, también en Francia, donde se dio el modelo más puro de feudalismo, etc., el rey no podía disponer de los vasallos de sus vasallos, ¿no? Entonces armar grupos armados, valga la redundancia, armar ejércitos, levantar ejércitos, siempre fue algo muy costoso, muy problemático. Y todo esto cambió con las guerras napoleónicas, ¿no? Todo esto cambió sobre todo con la Revolución Francesa, porque surgieron los ejércitos nacionales, surgieron los ejércitos en donde la motivación no era la paga, sino una ideología, ¿no? La motivación lo cambió todo, la moral, como lo llamaron los teóricos de la guerra en aquel momento, ¿no? Pero esto requiere también de organización, no es moral sola. Mover a un ejército es un esfuerzo logístico importante.
es un esfuerzo económico importante que requiere la administración. Por otra parte, administrar territorios, que es otra de las facetas del poder, también requiere organización. Administrar recursos, cobrar impuestos, gobernar provincias, construir obras, todo eso requiere organización, que por ejemplo en el siglo XIX se le llamaba policía, ¿no? A ese tipo de labores. Hoy hablamos de políticas públicas. Bueno, siglo XVII, XVIII, ya sí, el XIX creo que todavía se habla de policía. Hoy hablamos de políticas públicas, ¿no? Entonces todas estas labores que asociamos con el Estado, ¿verdad?, requieren de organización. ¿Y qué significa que requieran de organización? Significa que requieran personas que se dediquen, ¿verdad?, a la tarea a tiempo completo, que su dedicación sea exclusiva, que no sea algo que hagan de cuando en vez o cuando puedan, no es un hobby. Si se van a dedicar a eso, tienen que recibir una remuneración. Significa también que se trata de la ejecución de tareas especializadas, por lo cual estas personas tienen que recibir una formación también, no cualquiera lo puede hacer. Y dado que se trata de tareas complejas, implica también una relación de coordinación entre los miembros de la organización y de esa organización con otras organizaciones. Por ende, aunque hablemos del Estado como una organización, en realidad el Estado es una confederación de organizaciones, ¿no? Entonces, en este sentido general, es que hablamos del Estado como una forma de organización del poder, ¿no? Una forma de organización del poder porque estamos hablando de un conjunto de organizaciones especializadas en distintos ramos, ¿verdad?, que cooperan, ¿verdad?, para que esto que hemos definido, este medio, pueda generalizarse. Sin organización es imposible alcanzar la generalización simbólica, ¿verdad? Porque si no se dispone de esa capacidad de amenaza, ¿verdad?, con la imposición de las sanciones negativas fundamentalmente, ¿verdad?, todo se viene abajo, ¿ya? Entonces la organización lo que permite esa generalización, y es lo que permite además que entren en juego los otros tipos de sanciones, como hemos visto, ¿no? En la organización es muy común el problema de la obsesión de incertidumbre. Entonces, en este sentido es algo intrínseco a la administración del poder. Y las sanciones positivas, es importantísimo verlo en cada caso histórico, en cada forma de organización del poder, ¿no? Porque no es lo mismo en Estados Unidos, que en Alemania, que en Inglaterra, ¿verdad? Depende de la evolución de un estado en particular. Y depende del momento en la evolución de un estado en particular también, ¿no? Lo que sí es cierto es que cuando un estado se inclina más hacia la imposición de cierto tipo de sanciones, ¿verdad?, va marcando su evolución hacia ese derrotero, ¿no? Por ejemplo, estados asistencialistas, estados... Fíjate, una cosa con los estados latinoamericanos, por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, Argentina, ¿no? Son estados cuya filosofía es la de un estado social, muy parecido a un estado de bienestar. Ahora, el problema es que son estados de bienestar montados sobre economías chucutas, ¿verdad? Sobre economías que no pueden soportar el costo del Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una relación de retroalimentación y de retroalimentación positiva,
Recuerden que hay dos tipos de retroalimentación según la cibernética. Retroalimentación negativa y retroalimentación positiva. La retroalimentación positiva implica el desvío, el reforzamiento de los desvíos, de las desviaciones. Mientras que la retroalimentación negativa implica la corrección de los desvíos, ¿no? La corrección de las anomalías, la vuelta a un equilibrio, ¿ya? Entonces, se produce un tipo de retroalimentación positiva, ¿no? Entonces, la economía se va acoplando, ¿verdad?, al rentismo del Estado, por ejemplo, en el caso de Venezuela, o al asistencialismo del Estado, por ejemplo, en el caso de Argentina, ¿no? Entonces, esto quiere decir, por ejemplo, que en el mercado van a existir más condiciones de estímulo para vivir del Estado que emprender, por ejemplo. ¿Lo ven? Entonces, el desvío se refuerza en ambos sistemas, en el sistema económico y en el sistema político, ¿no? Sí, es una retroalimentación mutua, valga la redundancia, ¿no? Entonces, esto es un tema importante también o interesante para investigar, ¿no? ¿Cómo evoluciona un Estado como forma de organización del poder? ¿Qué tipo en este caso, como lo he tratado yo, qué tipo de sanciones es la que emplea con mayor frecuencia, ¿no? O mejor dicho, ¿sobre qué tipo de sanciones construye esa forma de organización del poder? ¿Sobre qué tipo de sanciones intenta construir su legitimidad? A pesar de lo que dijimos, pues que para Luhmann las sanciones positivas en general no producen legitimidad sino aceptación. Y también dice lo mismo para el tema que conversamos sobre los favores, ¿no? Y el intercambio de favores en las redes de contacto. Dice, estas estructuras producen aceptación, producen apoyo, pero no legitimidad. En este sentido son una fuente de socavamiento de la legitimidad política, ¿no? Y según su perspectiva, pues solo las sanciones negativas producen legitimidad. Pero de nuevo, esto es algo que yo sugiero verlo en cada caso, sugiero profundizarlo y estudiarlo, ¿no? En cierta perspectiva, como lo discutimos en la clase pasada, es bastante plausible la explicación de Luhmann y en cierta forma explicaría lo que ocurre en Latinoamérica, con la política latinoamericana, porque lo que hemos observado, si a la literatura en ciencia política nos referimos, son a problemas de gobernabilidad. Y los problemas de gobernabilidad a lo que nos remiten directamente es a una crisis de la legitimidad crónica. Crisis de legitimidad que lleva a inestabilidad en los gobiernos, sucesión de un gobierno tras otro, caso Perú, por ejemplo, durante ciertas décadas, Bolivia, Ecuador, en sus momentos también. ¿No? Pero, insisto, acá tienen libertad, pues, bueno, siempre la tienen, pues, de trabajar con los conceptos, de complementarlos, de ampliarlos y, bueno, y sobre todo al enfocarse en un problema concreto, pues van a tener van a obtener buenos frutos, ¿no? Luego tenemos el tema de la simbolización del poder, ¿no? Es una función del punto 1, porque sin organización no hay posibilidad de generalización simbólica, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de problemas de generalización simbólica, podemos referirnos al tema también de la inflación y la deflación, que les prometí abordarlo, ¿no? ¿A qué se refiere Luhmann con el tema de la inflación y la deflación?
como ya les adelanté, esto es una terminología que toma de Parsons. ¿Ya? Él fue el primero que utilizó estos conceptos que provienen de la economía para estudiar los medios de comunicación, ¿no? Y para comparar a los medios de comunicación. Para Parsons, este problema tenía que ver con la posesión de real assets, ¿no? Que un asset, traducido al español, sería como un bien, ¿no? Bienes reales. Eh, entonces, Parsons lo veía como que si un medio explota demasiado sus bienes, se encuentra en una situación inflacionaria. Si un medio explota muy poco sus bienes, sus real assets, entonces se encontraría en una situación deflacionaria. Ahora, Luhmann lo ve en una forma análoga, pero él quiere enfatizar el problema de la confianza. Entonces él dice, vamos a hablar de inflación cuando exista mucha confianza, excesiva confianza en la capacidad de emprendimiento de un medio. Y de deflación en el caso contrario. Cuando hablamos de inflación, entonces, esa relación entre condicionamiento y motivación, entre selectividad y motivación, en cierta forma queda saboteada. Y cuando nos encontramos en un contexto deflacionario, es una potencialidad que no se explota lo suficiente, no se puede explotar lo suficiente. Y lo dicen, en ambos casos se trata de aspectos de la generalización simbólica del medio, ¿no? Entonces está directamente relacionado el problema de generalización simbólica del medio con la inflación y la deflación. Entonces, en un contexto inflacionario del poder, por ejemplo, ¿verdad? Estaría marcado o estaría caracterizado por primero un discurso político que politiza toda la sociedad, busca movilizar toda la sociedad, ¿verdad? Y genera expectativas de que todo se puede con el poder político, de que el poder político lo puede todo, ¿no? Si se fijan, la inflación del poder, en su caso extremo, ¿verdad?, coincide con formas de organización del poder totalitarias o autoritarias, ¿verdad? Porque lo que los caracteriza es una politización de la comunicación. Porque este exceso de confianza en lo que se puede políticamente, por lo general, va acompañado de un tipo de discurso de estas características. Según mi perspectiva, estaríamos en un caso totalitario cuando el programa político que observamos es un programa palingenésico. Un programa político palingenésico es aquel que apunta a la transformación y a la regeneración social y del hombre, ¿no? Regenerar la sociedad toda, reformar la sociedad toda y crear un hombre nuevo. Esta creación del hombre nuevo puede tener diferentes formulaciones, pero básicamente todo discurso totalitario es palingenésico, ¿no? Pretende reformar a la sociedad y al hombre. Los autoritarismos en general, aunque participan de una comunicación política inflacionaria, el poder exhibe una característica inflacionaria también, no tendrían el programa palingenésico, ¿no? Pero sí esa pretensión de dirigir la sociedad toda. Lo interesante es que esto está presente en la teoría política, ¿no?
Por eso es que, por ejemplo, en este libro, La democracia totalitaria, Jacob Talmon, Jacob Talmon, ¿no? Sí, Jacob Talmon, La democracia totalitaria. Claro, este libro es interesante porque él plantea el problema del totalitarismo desde la democracia. No lo plantea como lo plantean otros autores como, o sea, teniendo su origen en el mal o en el autoritarismo mismo, ¿no? No lo plantean como dictadura totalitaria. El Talmud lo plantea como democracia totalitaria y señala a la democracia o a la ideología democrática como poseyendo en germen, ¿verdad? Sobre todo en la idea de esta democracia total, ¿no? Democracia radical, ¿no? Poseyendo en germen pues eh, las ideas del totalitarismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en este sentido viene muy al dedo, ¿no? Como anillo al dedo la referencia tal, ¿no? ¿Hasta acá alguna pregunta? No, por mi parte estoy bien, profesor, gracias. Buenísimo. Todo bien. Bien. Ahora, en el tercer punto, vamos a hablar de las formas de instrumentalización del poder. ¿Sí? Ahora, acá básicamente nos referimos a la imposición de sanciones. Eso es a lo que hablamos, eso es a lo que nos referimos, perdón, con instrumentalización del poder. Y eso es más preciso con respecto a lo que quería decirles al principio, ¿no? Es decir, tendríamos que ver a la hora de examinar una forma de organización del poder, cómo instrumentaliza el poder. Es decir, sobre qué tipo de sanciones apuesta su legitimidad. Entonces la instrumentalización del poder básicamente quiere decir eso, ¿no? Sobre qué tipo de sanciones se apuntala el ejercicio del poder. Esto naturalmente es algo, o sea, lo podemos ver desde este punto de vista de tendencias a largo plazo o de tendencias estructurales, o lo podemos sencillamente ver desde el punto de vista casuístico, porque toda forma de organización de poder tiene que recurrir a ambos tipos de sanciones. No son excluyentes. ¿Me explico? Siempre hay imposición de sanciones de ambos tipos, ¿no? A lo que yo apuntaba en principio es a un rasgo estructural, ¿no? que se puede identificar, pero todo Estado recurre a ambos tipos de sanciones. Y ambos tipos de sanciones pueden además relacionarse e imbricarse de formas que habría que determinar empíricamente y estudiar, que también sería interesante ver eso, ¿no? Acá le estoy dando pistas también para sus trabajos, ¿no? si lo han captado las indirectas. Con respecto a las formas de instrumentalización, aunque no depende directamente, es interesante mencionar también el concepto de mecanismos simbióticos. Y es interesante mencionarlos porque, como sabemos, las sanciones negativas consisten en la imposición, consisten en la amenaza de la aplicación de la violencia física, ¿no? Del ejercicio de la violencia física. Y la violencia física, como tal, tiene dos dimensiones. O sea, como la amenaza a la violencia física es un hecho comunicativo, ¿verdad? Pero la imposición efectiva de la violencia física tiene una dimensión comunicativa en el sentido de que la acción comunica, pero también tiene un sentido que no pertenece al sistema social como sistema de comunicaciones, en el sentido de que es una acción física. Entonces, a este acoplamiento del sistema social con el mundo de la corporeidad
Luhmann lo llama mecanismos simbióticos. Entonces, la violencia es un mecanismo simbiótico. El sexo, la sexualidad, es un mecanismo simbiótico, que por ejemplo tiene lugar en el contexto del medio amor, ¿verdad? Las necesidades, en términos generales, bien sea necesidades físicas como el hambre, la sed, o necesidades de otro tipo, pues, por ejemplo, esas necesidades sociales, necesito un iPhone. Necesidades en estos sentidos es también un mecanismo simbiótico, pero que en este caso está en el contexto del dinero, ¿no? Como medio de comunicación. Bien, sigamos. Ahora vamos a hablar un poco de la evolución del poder, ¿no? Poder y diferenciación social, las formas de organización del poder en la historia, la emergencia de un sistema funcional para la política. Y el cuarto punto ya lo mencionamos, así que no vamos a volver sobre él. Ahora, sobre poder y diferenciación social, también mencionamos algo, ahora que recuerdo, y es este argumento que les había traído a colación hace un rato, refiriéndome a cómo Luhmann enfatiza que la diferenciación del poder, en el sentido de que él lo dice literalmente de esta forma, en el sentido antiguo de paz, ¿no? Este concepto de paz europeo. Y paz entendida también en el contexto de la evolución del Estado en Europa, en la Europa moderna ya, ¿no? Porque, como sabemos, si recordamos teoría del Estado, la evolución del Estado europeo implica quitarle el monopolio de la violencia a los estamentos, ¿no? A la nobleza en concreto. Por ejemplo, un caso que remarcan mucho los historiadores era el tema de los duelos, ¿no? Incluso hasta muy tardíamente en el siglo 18, 19 incluso también, eran comunes los duelos, ¿no? Entonces, este problema de recabar el monopolio de la violencia, como lo manifiesta Weber, Weber lo remarca pues como una característica definitoria del Estado, ¿no? Pero Luhmann lo viene a traer a colación en el contexto de la diferenciación del sistema político y de la diferenciación del medio de poder, concretamente. Y lo que quiere señalar Luhmann allí es la importancia de que cuando logras, en cierta forma, a ver, lo que pasa es que no quiero utilizar la palabra monopolizar, pero a lo que me quiero referir es cuando logras controlar el ejercicio de la violencia física, en el sentido de no excluirlo porque no está excluido, nunca está completamente excluido, ¿no? Vemos violencia en todos lados, seguimos viendo violencia en la familia, seguimos viendo violencia en distintos sectores sociales, ¿no? En distintos sistemas sociales. El problema es que no es violencia consentida legalmente, ¿no? Por ejemplo, en la antigüedad, el pater familias podía hacer lo que le viniera en ganas, ¿verdad? Para mantener el orden en su hogar, ¿no? En su domus, ¿no? En su patrimonio, porque era su patrimonio. Y quienes estuvieran allí, personas, objetos, lo que fuera, animales, eran de su propiedad, eran de su dominio. ¿No es cierto? Claro, si nos ponemos exquisitos y nos vamos al derecho romano, podrían existir excepciones, etcétera, etcétera, pero por lo general era dueño de la vida y la muerte en su dominio, ¿no? También en la Edad Media, ¿verdad? Los señores eran dueños de sus vasallos. Claro, acá existían naturalmente limitaciones impuestas por la religión, por el mismo pacto feudal, etcétera, etcétera. Pero
la violencia no estaba de ninguna manera condenada ni legalmente ni moralmente. Entonces, a lo que nos referimos con esa paz de la que habla Luhmann, con esa retirada de la violencia de los demás sistemas sociales, no es que no exista violencia en absoluto, es que ya no está codificada como algo normal, ya no está codificada como algo legal, de hecho está codificada como algo ilegal, ¿no? Porque solo el Estado puede ejercer la violencia legítimamente, ¿no? Incluso hay legislaciones que son controversiales al respecto, ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina han habido varios casos de personas que entran en la propiedad de alguien para asaltarlos, someterlos, degradarlos, y estas personas se defienden y logran o matar o dañar a un delincuente, y el Estado los penaliza también, ¿no? Los castiga también, bueno, porque el derecho penal no permite la autodefensa, ¿no? En caso de Estados Unidos es diferente, alguien ingresa a tu propiedad y tú tienes, y claro, depende de las constituciones de cada estado, ¿no? Pero en general, alguien ingresa a tu propiedad y si tú lo mataste estás en tu derecho, porque ingresó a tu propiedad, ¿no? Entonces, sí, hay diferencias en los sistemas jurídicos, pero por lo general, ¿verdad? Es el Estado el que se arroga el derecho de ejercer la violencia, ¿no? Y esto independientemente de que fácticamente ocurran hechos de violencia. Esto independientemente de que fácticamente existan organizaciones en ciertos estados, como por ejemplo México, Colombia, existan organizaciones que en dado momento tengan incluso más poder de fuego que la fuerza del orden público. El punto no es ese, el punto no es una exclusión efectiva de la violencia, sino en términos comunicativos. ¿Me explico? No es algo aceptado, no está regulado. Entonces, a eso es a lo que nos referimos, ¿no? Y la diferenciación del poder y permite esa exclusión de la violencia de otros sistemas sociales, y esto abre campo para una diferenciación social en estos ámbitos para la condensación de mayor complejidad, ¿no? Ese es el argumento de Luhmann, ¿no? ¿Me explico? ¿O no me explico muy bien? Sí, sí se explica, profesor. Bien. Ahora, con respecto a las formas de organización del poder en la historia, este es un tema muy interesante también, porque vamos a pensar desde el punto de vista de la historia intelectual. Desde el punto de vista de la historia intelectual, no podemos hablar de Estado, sino exclusivamente en Europa, porque el concepto se formó en Europa para una realidad europea. El concepto de Estado viene de estatus, de lo estato, ¿no? En el ámbito de las ciudades-estado italianas, ¿verdad? Y sobre esto hay muchísimos trabajos, en especial los de Quentin Skinner, Mauricio Viroli, ¿verdad? Entre otros, ¿no? Que han abordado hasta agotarlo, básicamente, diría yo, el tema del origen del Estado, ¿no? Y por acá, claro, desde el punto de vista de la historia intelectual, estas personas tienen razón cuando dicen que no podemos hablar de Estado fuera de Europa. Pero los antropólogos también tienen razón cuando hablan de orígenes del Estado, porque existen, ¿verdad? Existe evidencia histórica de que existen formas políticas, ¿no? Por ejemplo, en la Escuela de Estudios Políticos Administrativos se enseña, sobre todo cuando se da historia de las formas, cuando se da historia de las relaciones internacionales, a hablar para referirnos ante el periodo anterior a las paces de Westfalia, de unidades político-territoriales, ¿no? Esto es una extracción bastante útil, ¿no? Porque nos permite justamente salvarnos de esa
de esa contradicción de hablar de Estado en un momento en el que no existía Estado como tal, ¿no? Pero sin embargo en la antropología se habla de Estado y sí, podría utilizarse conceptos alternativos, pero lo cierto es que existe legitimidad en esa pretensión de referirnos, ¿verdad?, a eso que yo denomino formas de organización del poder, ¿no? Entonces, forma de organización del poder es otra alternativa para referirnos a las distintas instancias, ¿verdad?, de organización del poder. ¿Y a qué me refiero con distintas instancias? Bueno, justamente si recordamos aquello que hablamos cuando describimos la organización del poder y las distintas eh, aristas, los distintos niveles que requiere un Estado moderno, pues a eso me refiero con las distintas instancias, ¿no? Es decir, históricamente nos encontramos formas de organización del poder que varían en su grado de organización, en su grado de sofisticación, ¿verdad?, y en los medios que se tienen a disposición, ¿no? Por ejemplo, es importantísimo la existencia de una economía monetarizada para la diferenciación de las organizaciones, pero eso no necesariamente impide cierto tipo de organización social, ¿no? De hecho, si no, habría sido imposible la evolución sociocultural, ¿verdad? Porque piensen ustedes que muchísimas sociedades antiguas, por ejemplo, pensemos en los incas, pensemos en los asirios, pensemos en las grandes civilizaciones, lograron organizar imperios sin economías monetizadas, ¿no?, con otro tipo de medios de intercambio, ¿ya? Estoy tratando de recordar un caso, no recuerdo si era el imperio asirio o qué civilización, ¿verdad?, donde era muy parecido al caso de los incas, ¿no? Porque los incas en las collas almacenaban el grano, los distintos frutos que les entregaban los aylús, que era como se llamaban las distintas tribus o comunidades, ¿verdad? Y a partir de allí las distribuían y llevaban los registros en los quipus, ¿no? Entonces esa distribución pues obedecía a distintos criterios, ¿no? Por ejemplo, se utilizaba para el intercambio, se utilizaba para la propia administración de la estructura administrativa, valga la redundancia, del imperio. Es decir, este, eh, la existencia de esos funcionarios requería cierta organización, estos funcionarios necesitaban alimentarse a ellos, a sus familias. Es decir, existía una organización, ¿no? Existía cierta reglas de membresía primitivas, ¿no? Porque naturalmente quien pertenecía a la administración del Estado era noble, tenía cierta relación con la familia gobernante, ¿no? Es decir, la organización estaba acoplada con la misma diferenciación social, con una diferenciación social jerárquica, ¿no? Y esto es lo que caracteriza a las formas de diferenciación, a las formas de organización de poder en la antigüedad, ¿no? Pero hay un potencial allí de diferenciación, ¿no?, que no llegó nunca a ser una organización moderna, pero que está allí, ¿no? Y que si estudiamos los casos históricos concretos nos vamos a dar cuenta de los niveles de sofisticación que se llegaron a alcanzar en los distintos casos, ¿no? Que es muy interesante tenerlo en cuenta, sobre todo desde el punto de vista de la contingencia, ¿no? Algo que desde la filosofía lumaniana es muy importante, ¿no? Porque nos permite reflexionar sobre potenciales caminos evolutivos, ¿no? Nos permite también tener en cuenta incluso puntos ciegos, ¿no? Examinar determinada civilización y ver acá, por ejemplo, hubo un punto ciego en la evolución sociocultural, ¿no? Se llegó a un tope, ¿no? A un punto en donde no se podía seguir más adelante, se agotó determinado espacio
de posibilidades o se llevó a cabo determinado experimento que al final no resultó. Por ejemplo, son perspectivas que se pueden explorar también desde el punto de vista de la historia. Iba a decir historia política, pero mejor dicho, de la evolución sociocultural. Porque tampoco existía política diferente. No podemos hablar de política como un sistema diferenciado en estos casos tampoco. Ahora, ¿cuándo podemos hablar de un sistema funcional para la política? Fíjense, Luhmann, siguiendo un poco contrapelo la teoría del Sattelzeit de Koselleck. Koselleck habla de un Sattelzeit que traducido del alemán es un periodo bisagra, o un periodo a caballo, porque una traducción muchísimo más literal, porque Sattel es una montadura, ¿no? Entonces, sería un periodo a caballo, un periodo bisagra, ¿no? Este periodo bisagra, Koselleck lo ubica entre 1750 y 1850, ¿no? Y está caracterizado por una transformación radical del lenguaje político, ¿no? Se democratiza, se ideologiza, se politiza, ¿no? Y en ese periodo básicamente surge el lenguaje político moderno. Esa es muy resumidamente la tesis del periodo bisagra del historiador alemán Reinhard Koselleck. Como ya les mencioné, Luhmann estaba muy al tanto de los trabajos de Koselleck y además ambos enseñaban en la Universidad de Bielefeld. Entonces Luhmann ubica el inicio de los albores de la diferenciación funcional entre 1650 y 1750. Y él lo hace adrede 100 años antes, porque, claro, no es sencillamente algo arbitrario, ¿no? Él en sus ensayos de semántica y estructura social argumenta bien por qué, pero está 100 años antes, básicamente porque lo que él argumenta es que los cambios socioestructurales preceden siempre a los cambios semánticos, ¿no? Claro, insisto, él lo demuestra en sus ensayos, ¿no? Entonces, a partir de ese periodo, de 1650 a 1750, ¿verdad?, es que vamos asistiendo a la diferenciación de los sistemas funcionales y del sistema funcional para la política, ¿no? Y lo que tenemos que observar es, de nuevo, para criterios de la clausura operativa, la emergencia de codificación, la emergencia de programas, ¿verdad? Es decir, esos rasgos estructurales que hemos visto en los medios de comunicación, ¿no? Codificación binaria, programas, autoubicación del código en uno de sus lados, ¿no?, la reflexibilidad del código. Ahí estamos en presencia de la emergencia de un sistema funcional para la política, ¿no? Y una característica interesante del código, que creo que me olvidé de mencionar, es que la codificación binaria implica lógicamente un tertium non datur, es decir, excluye terceros valores. Ahora, esto tiene por un lado una ventaja desde el punto de vista de la observación de primer orden, ¿no? Y es que permite, claro, que el código oscile. Al excluir terceras posibilidades, ¿no?, el código se disciplina, ¿verdad? La comunicación se disciplina. Se permite organizar por temas, se permite clasificar, un poco lo que discutimos, ¿verdad? Pero con esto se pierde la posibilidad de observar la unidad de la diferencia. Y esto es algo sobre lo que insiste Luhmann. Se pierde la posibilidad de observar la unidad de la diferencia. Es decir, que esa diferencia entre, por ejemplo, gobernante, gobernado, gobierno, oposición,
su unidad es el sistema político mismo. Esto no se puede observar, dice Luhmann. La unidad queda, si seguimos a Spencer Brown, queda en el lado desmarcado. Se pierde de vista la unidad de la diferencia. Entonces, como se pierde de vista la unidad de la diferencia, esto en principio es ventajoso porque evita paradojas, ¿verdad? Pero por otro lado, va a inducir a que, desde el punto de vista de las autodescripciones del sistema, ¿verdad?, se generen autodescripciones, se generen, ¿cómo decirlo? Sí, teorías, discursos, que van a, de alguna manera, van a tratar de reconstruir esa unidad, poniendo en primer plano la paradoja. Y sobre todo esto va a ocurrir cuando el sistema adquiera cierto grado de complejidad. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, o vamos a profundizarlo un poco más adelante cuando hablemos del tema de las autodescripciones. Pero es uno de los puntos que subraya Luhmann con insistencia. Y otra cuestión interesante con respecto al código es que esta oscilación de la que hablé conduce a que el sistema produzca lo que llaman Luhmann una indeterminación autogenerada. Es decir, la capacidad del código de oscilar de gobierno a oposición, oposición a gobierno, ¿verdad?, va a lograr que el sistema genere su propia incertidumbre. No una incertidumbre que venga del entorno, ¿no?, una incertidumbre genérica que sería complejidad indeterminada, ¿no?, sino una complejidad autoinducida, ¿no?, una complejidad que deriva del propio sistema y de la complejidad del propio sistema. Lo que Luhmann llama también una complejidad estructurada. Y en la política de la sociedad, Luhmann va a abundar mucho sobre el tema de cómo o de las consecuencias que tiene este hecho de que la política o de que los sistemas funcionales, ¿verdad?, generen su propia, o vamos a decirlo así, intencionalmente se pongan en estado de incertidumbre, en estado de indeterminación. Es como que utilizan el código, sobre todo el lado negativo del código, ¿verdad?, para una suerte de deriva evolutiva, ¿no?, para una suerte de deriva estructural, como lo dicen. Evitan con esto una sobredeterminación, evitan seguir siempre un mismo camino y logran introducir incertidumbre, y con esto logran, por eso son sistemas evolutivos, ¿ves? Porque siempre existe la posibilidad de tomar otros caminos, ¿no? Si fuese solo un lado, si no existiese ese lado reflexivo, ¿no?, esa potencialidad, esa medialidad, ¿verdad?, siempre se iría por un mismo camino, siempre se reforzaría una misma línea, ¿no? Pero al generar el sistema esta oscilación, existe siempre la posibilidad de visitar otros escenarios, de visitar alternativas que en determinado momento se decidió no explorar. Mami. Sí, Raúl. Ajá, profesor, y lo que hablamos hace rato de la cadena de favor y corrupción, se podría ver como una complejidad estructurada, como una deriva evolutiva que generó el mismo sistema. Sí, pero en este caso Luhmann no lo ve exclusivamente, o sea, no lo delimita el sistema político, sino que lo pone en el contexto general de la forma de diferenciación social. Okay. Porque sobre todo, revísalo en este artículo que les recomendé de inclusión-exclusión. ¿No? Ahí vas a ver que él lo pone como un problema que no le compete
solo al sistema político, sino que es un problema que él describe al nivel de la diferenciación social de la sociedad moderna. Ok, Que también es algo importante porque, o interesante porque tendemos a achacarle todos los problemas a lo político, al menos su solución. Una de las cosas que el humano nos invita a reflexionar es, bueno, todo problema tiene una solución política. Todo tiene que pasar por el tamiz de la política. Ciertamente el sistema político es necesario porque su función es garantizar la toma de decisiones vinculantes colectivas. Sin eso, sencillamente no se puede imponer una decisión, ¿verdad? Pero pasar todo por el tamiz de la política tiene su costo, porque la politización de los temas implica pasarlos por el código del sistema político, ¿verdad? Y eso no es solamente que politiza el tema, porque eso al final, ¿qué significa? ¿Qué significa politizar un tema? Significa pasarlo por los códigos del sistema político, significa que va a tener una perspectiva según sea el gobierno que lo propone, según sea la oposición que lo propone, pero también va a significar que el tema tiene que ser simplificado, ¿verdad? De modo de mover apoyos, con el objetivo de movilizar apoyos, de que la gente esté a favor o esté en contra. Si se plantea un tema que no pueda movilizar a la opinión pública, no sirve políticamente. Entonces, politizar los temas también tiene un costo porque perdemos la capacidad de razonar sobre ellos también. ¿Me explico? Al politizarlos, ¿no? De esta manera. Y bueno, con esto cerramos la clase de hoy. Y igual, si tienen alguna duda con respecto a las lecturas, lo consultamos. Pero ya para la próxima clase, pues comenzaríamos con otro tema, ¿sí? Creo que es el tema del Estado el que sigue, no recuerdo, pero bueno. Hasta entonces, nos vemos hasta la semana que viene. Muchas gracias, profesor, muy amable. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias.